Así es, Ricardo Jorge, nos encontramos haciendo un reportaje sobre lo que es la neurofilosofía. En el día de hoy tenemos invitados a tres personajes muy importantes. Ricardo Jorge, el primer participante de hoy, es un filósofo, el cual nos va a contar qué es la filosofía. Luego tendremos la participación de un importante neurocientífico, que nos va a aclarar qué es la neurociencia, qué instrumentos usan y cómo es el estudio desde esta área. Por último, Ricardo Jorge, tendremos como invitado a un docente de una universidad muy importante que dicta un módulo de neurofilosofía, para que nos aclare la unión de estas dos importantes ramas. Así es, Ricardo Jorge, para empezar con este reportaje tenemos como invitado al señor Efraín Descartes, un gran filósofo griego, gran pensador, gran letrado, matemático. El señor nos va a decir qué es la filosofía, cómo estudia la filosofía los diferentes fenómenos. Buenas tardes, señor Efraín Descartes. Por favor, para Ricardo Jorge en estudio, cuéntenos qué es la filosofía, qué estudia y cómo podemos entenderla. Bueno, muchas gracias por la invitación al reportaje. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión. La filosofía hace énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. Y de la ciencia también se distingue porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Gracias. Muchas gracias, señor Efraín Descartes, por su aporte. Muchas gracias por explicarnos qué es la filosofía. Ricardo Jorge, ahora para continuar con nuestra investigación y nuestro reportaje tenemos como invitado a un señor muy importante, Campo Elías Ginás, un neurocientífico muy estudiado de la Universidad de Harvard. El señor tiene diversas investigaciones, muchos documentos, muchos textos sobre la neurociencia. Con ustedes el señor Campo Elías Ginás. Buenas tardes, señor Campo Elías. Por favor, cuéntenos qué es la neurociencia, cómo podemos entenderla, qué instrumentos usan para su estudio. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación al reportaje. Bueno, para empezar y para hacer claro el asunto de las neurociencias, quiero decir que las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y la función y el desarrollo de la bioquímica y la farmacología, la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan entre sí, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular, en el cual podemos encontrar las neuronas individuales específicamente, los ensambles y redes pequeñas de neuronas como lo son las columnas corticales y los ensambles grandes, donde podemos ver los propios de la percepción visual, incluyendo también sistemas como la corteza cerebral o el mismo cerebro. Por supuesto, el nivel más alto, que es el sistema nervioso.
Esto es lo que podría yo explicar como neurociencia. Gracias. Señor neurocientífico, muchas gracias por su aporte, pero no nos queda claro, creo que a Ricardo Jorge en estudio no le queda muy claro cuáles son los diferentes métodos que ustedes utilizan para la investigación desde el área de la neurociencia. Por favor, explíquenos los instrumentos y métodos para la investigación desde su área. Ok, perfecto. Olvidaba mencionar los diferentes instrumentos que podemos utilizar en la neurociencia para hacer investigación. Pueden ser el electroencefalograma, la resonancia magnética, que es una ecografía del cerebro, la tomografía computada. Hoy en día la tomografía y ecografía incluyen color. En las zonas coloreadas se muestran incrementos de actividad. Los colores son amarillo y naranja. Y en las menos, que son las que están menos activas, se ve el color azul y gris. Esto se usa en fines diagnósticos en bipolaridad, esquizofrenia, adicciones y otros trastornos. Gracias. Muchas gracias, señor Campo Elías Ginás, por su intervención y por aclararnos todo acerca de la neurociencia. Bueno, Ricardo Jorge, ahora queremos aclarar qué es el lenguaje desde estas dos posturas que al parecer son diferentes. Queremos que por favor el señor filósofo nos explique qué es el lenguaje desde su perspectiva y desde su área, y a su vez nos explique el señor neurocientífico qué es el lenguaje desde su perspectiva y desde su área. Por favor, señor filósofo, cuéntenos. Ok, claro, sobre el lenguaje, podríamos decir que tenemos dos concepciones acerca del lenguaje. Una, el naturalismo, y otra, el convencionalismo. El naturalismo apuesta por la postura de la mímesis, en la que el lenguaje, con sus componentes lingüísticos y ontológicos, ofrece un reflejo fiel de la realidad y por tanto constituye un método heurístico para alcanzar el conocimiento de la realidad. Y por tanto el convencionalismo, diferente al naturalismo, niega una conexión directa, de tal forma que la utilización de los nombres es por convención social. Niega pues la capacidad que tiene el lenguaje de ofrecer un reflejo fiel de la realidad. Esto podría decirlo yo como lenguaje. Gracias. Muchas gracias, señor filósofo, por la intervención. Ahora el señor neurocientífico nos dará su definición del lenguaje. Señor, para usted, ¿qué es el lenguaje? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se da el lenguaje en los humanos? Hablando del lenguaje, les puedo decir que luego del fallecimiento de un paciente con trastornos en el lenguaje, el neurólogo y antropólogo francés Paul Broca estudió el cerebro de su paciente ya fallecido y encontró una lesión en el tercio posterior de la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Estudió a otros pacientes con problemas en el área que ahora es el área de Broca y encontró las mismas lesiones. Este especialista llegó a afirmar que nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo. Luego de este señor vino el señor Karl Wernicke, quien descubrió la que ahora se denomina el área de Wernicke. Es una zona del cerebro cuya lesión produce perturbaciones en la comprensión del habla. Sus descubrimientos, junto a los de Paul Broca, estimularon los estudios de localizaciones durante el siglo XIX. Gracias. Muchas gracias, señor Campo Elías Ginás, por su intervención. Ahora queremos hacerle una pregunta a nuestros dos entrevistados.
señor filósofo, señor neurocientífico, señor Ricardo Jorge en estudio, para ustedes, ¿qué es la neurofilosofía? No sabría cómo decirte esa combinación. Bueno, Ricardo Jorge, como podemos darnos cuenta, no tienen muy claro las personas y diferentes individuos el qué es la neurofilosofía. Para dar a conocer este interesante y poco conocido tema, Ricardo Jorge, tenemos como invitado especial a un docente que dicta un módulo de neurofilosofía en una importantísima y famosísima universidad. Con ustedes tenemos en estudio al señor Nicolás Rojas, un neurofilósofo muy importante y reconocido. Buenas tardes, señor Nicolás Rojas. Buenas tardes, gracias por la invitación. La neurofilosofía es simplemente el estudio interdisciplinario de la neurociencia y la filosofía, que estudia la pertinencia de los estudios neurocientíficos a los argumentos tradicionalmente clasificados como filosofía de la mente. La filosofía de la neurociencia intenta aclarar los métodos neurocientíficos y los resultados utilizados, el rigor y métodos de la filosofía de la ciencia conceptual. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por permitirme expresar lo que pienso. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Señor Chico. Importante. El celular.